Esta tarde quiero que aprendamos algo más de la palabra y que podamos, a través de este tema nuevo, elevar nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de experiencia en el Señor y aumentar pues algunos escalones más de crecimiento espiritual, porque de eso se trata, ¿verdad? Cada día, en cada momento, cada reunión, cada vez que nos acercamos a la palabra, obviamente estamos exponiéndonos a que Dios obre en nuestras vidas y levante, siga edificando la fe que Él nos dio a través de Jesucristo. Así que de eso se trata en esta tarde, con este nuevo tema que tenemos acá, el trigo y la cizaña juntos, no iguales. Ese es el tema. Y miren, voy a hacerles algún par de confesiones aquí con respecto a ese tema. De mis 33 años de estar compartiendo la palabra, he hablado de este tema, pero en círculos de discipulado, en pláticas informales, en algunos seminarios o talleres, ¿verdad? Pero que conste que no ha sido un tema así intencionado, sino que hacemos referencias al pasaje para comentar un poco por aquí, otro poco por allá, pero que yo recuerde en estos 33 años, y ojo, lo digo con mucha pena, ¿verdad? Honestamente, no creo haber predicado un mensaje del tema a nivel de púlpito. Así que hoy, domingo 20, ¿verdad?, de febrero, primer abordaje de este tema, y les voy a decir por qué no lo he hecho, ¿verdad? Quiero decirlo, porque yo he orado siempre con respecto a este pasaje para que Dios me ayude a entenderlo bien. Bueno, no digo que lo he entendido bien porque la palabra es profunda y siempre hay mucho que investigar, pero por lo menos tener un amplio panorama del tema, ¿verdad? Las interpretaciones generales del pasaje, pero mi anhelo ha sido compartirlo bien y, ojo, compartirlo para edificación, para que los oyentes puedan ser bendecidos, edificados, consolados, animados, ¿verdad? Especialmente aquellos que por la gracia del Señor son trigo, ¿verdad? Y también para que esta palabra, si hubiese algunas personas que todavía no conocen al Señor y que puedan entrar en esa experiencia de convertirse de un grano común a trigo, es una gran bendición. ¿Y por qué no decirlo? También si alguien está en caminos donde se está exponiendo a una naturaleza de cizaña, pueda volver sus pasos al Señor y encontrar gracia y redención y vida eterna para su vida. Así que esa ha sido la razón, ¿verdad? Lo confieso. Aquí estamos, hemos estado orando, tratando de investigar para hacer un enfoque bíblico que sea, insisto, de aliento y de bendición para usted. Claro, como la palabra es, hay temas, hay aspectos más bien que incluyen este tema, donde ustedes van a notar que parece ser que el Señor ahí no tiene como medias tintas en abordar algunos aspectos de la vida espiritual. Y quizás vamos a escuchar cosas fuertes, ¿verdad? Pero siempre la intención de la palabra y del Espíritu Santo es que, como para Dios la vida espiritual y especialmente la vida eterna es tan importante y tan serio el tema para Dios, que se va al grano cuando habla con nosotros a nuestro corazón con el fin de poder enderezar nuestros caminos, corregir nuestras vidas y andar por la senda correcta, ¿verdad? Esa es la intención en esta tarde. Así que les voy a rogar pues paciencia, pídale a Dios misericordia para tener oídos dóciles y sensibles y que esta palabra pueda ser, insisto, de mucha bendición. Así como están sentaditos sin moverse, una vez más, permítanme elevar una brevísima oración para poner este tiempo en las manos de Él. Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza,
te damos a ti la adoración. Gracias por habernos permitido alabar, exaltar y bendecir tu nombre. Y gracias también, Padre, por disfrutar de este tiempo de comunión, tanto con hermanos aquí en físico, como personas que están conectadas a través del Facebook. Pero Dios, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestros corazones y ponemos en tus manos nuestros oídos para que tú los abras, nos concedas hoy la gracia de escuchar por tu Espíritu el consejo de tu palabra y que nuestros corazones, Padre, puedan ser tocados, puedan ser de alguna manera convictos de tu presencia, de tu Espíritu, para volvernos a ti, Padre, en obediencia a tu palabra. Así que bendícenos, pues, oramos para que nos permitas un tiempo maravilloso, un tiempo de profunda edificación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. El pasaje que tenemos para hablar sobre el tema de el trigo y la cizaña está en Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante. Si usted tiene alguna dificultad de leer desde lejos, ¿verdad? Y tiene su dispositivo o su Biblia ahí, ábrala por favor y hagamos la lectura, porque en la lectura vamos a ir haciendo algunos comentarios sobre el pasaje y que usted pueda ser testigo visual, ¿verdad?, de lo que está leyendo de la historia. En el capítulo 13 de Mateo, solo se los digo así mientras se ubican con el pasaje, el Señor habló de 7 parábolas, una secuencia de 7 parábolas, comenzando con la parábola del sembrador y terminando con la parábola de la red de los pescadores, ¿verdad? Pero es interesante que después de la parábola del sembrador sigue la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué, tiene una razón. Pero también para ir cubriendo así a nivel de introducción ya el tema, quiero decirles que una parábola es simplemente el relato de una historia, cotidiana, ¿verdad?, para comunicarle a los oyentes lecciones espirituales, ¿verdad? El Señor tenía la habilidad, bueno, es el maestro de maestros, ¿verdad? Así que Él miraba por aquí la sal, la luz, los pájaros del campo, la tierra, en este caso el trigo y la cizaña. Entonces relataba de esos acontecimientos diarios, cotidianos, y les hablaba a sus oyentes y les explicaba una parábola que en el fondo tenía la intención de dejar lecciones espirituales importantes acerca del reino de Dios. Ese era el objetivo del Señor. Y otra cosa que voy añadiendo para no tener que repetirla es esto. Y miren qué interesante, que para todos los oyentes que escuchaban a Jesús, era absolutamente comprensible cuando le oyeron hablar de la parábola del sembrador, de la parábola del trigo y la cizaña, de la parábola de la oveja perdida, la parábola del tesoro perdido, la parábola ¿qué más? De las 10 vírgenes, porque todo eso era para ellos absolutamente conocido. Conocían la cultura, conocían de qué estaba hablando Jesús. Él no tenía que explicarles, excepto cuando le preguntaban los discípulos aparte: Señor, ¿qué quisiste enseñar con esto? No era que no entendían el relato de la parábola, lo que querían era entender el significado espiritual de la parábola. Así que digo esto pues porque a nosotros sí nos toca averiguar un poco más en qué consistió la parábola, cómo lo entendieron los oyentes, cómo lo entendieron los discípulos y sobre todo las aplicaciones espirituales que Jesús dio. Ahora, una cosa más antes de leer. Fíjense bien, de las 7 parábolas que Jesús habló, y aquí es donde miré el impacto, la necesidad de este tema, y eso me movió más a hacerlo, es que la parábola del sembrador habla de la labor de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Recuerden ustedes que cuando el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés,
Dice la Escritura que una vez que el Espíritu Santo descendió, el mandato del Señor era: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que ahí era la parábola del sembrador, representa la temporada de siembra de la palabra de Dios en la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahora bien, la última parábola de las redes habla de lo que va a suceder en los últimos tiempos, es decir, cuando el Señor ya traiga todos los peces o los pescados, ¿verdad? Los ángeles usan la figura de la red para que los ángeles traen toda la gente y empiezan a separar los malos peces o los malos pescados y guardan los pescados buenos. Esa es la cosecha final de los últimos tiempos, cuando sean separados los malos de los buenos. Ahora bien, la parábola del trigo y la cizaña habla que precisamente después de que la iglesia primitiva se extendió con el mensaje en toda la tierra de aquel entonces, hubo un problema. Cuando murieron los primeros apóstoles, vinieron otra generación que empezaron a torcer el evangelio, a meterle elementos erróneos, doctrinas falsas. Empezaron a mezclar el evangelio con las obras del judaísmo y también empezaron a mezclarlo con filosofía griega. Así que por eso el trigo y la cizaña representa más o menos como 2 o 3 siglos después de la iglesia primitiva. Y es importantísimo pues esta parábola, porque en la parábola del sembrador Jesús les explicó voluntariamente qué significaba la parábola. Pero fíjense que en la parábola del trigo y la cizaña no les dijo nada. Y cuando llegaron a la casa Jesús con los discípulos, se le acercaron y le dijeron: ¿podrías explicarnos la parábola del trigo y la cizaña? Es interesante, en la del sembrador, Él se los explica. No le están preguntando, pero se los explica. Pero en esta había una inquietud en la mente y en el corazón de los discípulos, que es una inquietud que todos tenemos hoy. Aunque no lo digamos, aunque no lo expresemos de una o de otra manera, que nos gustaría saber exactamente qué significa esta parábola. ¿Y saben por qué nos gustaría saber? Porque quisiéramos de alguna manera conocer las características del trigo, del verdadero cristiano, y las diferencias de la cizaña. Nos interesa a todos los que conocemos al Señor, quisiéramos saber en qué consiste y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Bueno, pues de eso se trata hoy, hablar de esta parábola para que nos quedemos con la mejor parte, aprovechando, comprometiéndonos para poder crecer en el Señor y evitar ser hallados en calidad de cizaña, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a leerlo. Capítulo 13, verso 24 al 30. Y de ese 30 nos vamos a dar un salto al 36 y 43, porque del 24 al 30 está el relato de la parábola, y del 36 al 43 está la explicación de la parábola. Así que le vamos a dar una lectura. Eso va a estar rapidito, así que pongamos atención, por favor. Les voy a rogar su mayor atención. Véngase acá con su mente, con sus emociones, con su corazón, y no permita que el enemigo le distraiga hoy su mente. Así es el enemigo. Cuando estamos frente a la palabra, nos mete otros temas, porque él sabe que estamos a punto de toparnos, de encontrarnos con verdades que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Así que mucha atención, por favor. Muy bien. Empezamos la lectura de esta parábola. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿verdad? Pero mientras dormían los hombres, es decir, sus empleados, ¿verdad?, sus obreros, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿verdad? Sigamos. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena cizaña en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?
Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos, la cizaña? Y le dice el Señor: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Fíjese qué interesante. Muy bien. Entonces dice el Señor en el verso 30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, hasta la cosecha, ¿verdad? Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y sigue diciendo: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Esta ya es la interpretación, nos estamos saltando algunos versículos. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Pasamos al verso 37. Respondiendo él les dijo, aquí viene ya la interpretación, préstele atención por favor, amados. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, o sea, el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice el Señor sus consabidas palabras y recomendación: el que tiene oídos para oír, oiga. Que tiene oídos para oír, oiga. En otra versión dice: el que entiende, que entienda. Así dice en otra versión. Ok, muy bien. Déjenme ahora comentar así a grosso modo la parábola y finalmente detenernos en la interpretación de cómo Jesús la explica a sus discípulos. El relato es sumamente interesante. Dice el Señor que hubo un hombre que puso a sus empleados a sembrar una gran parcela de trigo. Y estos hombres, de manera diligente, sembraron el trigo, y a la hora de dormir, de descansar, un enemigo, presten atención, amados, un enemigo entró sigilosamente a medianoche y entre el trigo tiró la semilla de cizaña. Pero tome nota, mientras ellos dormían. Era muy popular, era una costumbre, como en toda cultura, ¿verdad? Si somos los seres humanos, era muy popular que un enemigo de algún agricultor hiciera eso. Cuando quería dañar la economía de esa familia, contrataba a algunos malvados y regaban cizaña para arruinarle la cosecha a los sembradores. En este caso, la Escritura nos dice, pues, que mientras estaban durmiendo los empleados, ¿verdad?, los trabajadores, el enemigo sembró cizaña. Quiero decirles una cosa, aquí me detengo para hacer un comentario de aplicación para nosotros. Cuando nosotros nos descuidamos en la vida espiritual y nos echamos algunas siestas espirituales con respecto a descuidar el tema de la oración, descuidar el tema de las disciplinas espirituales como la lectura de la palabra, dejar vacíos en los servicios de nuestro servicio a Cristo en nuestras iglesias. Cuando nos damos vacaciones espirituales, eso es
sinónimo de un sueño espiritual. Y ese sueño tiene la trampa, el engaño de hacernos pensar que nada está pasando. Y donde usted se esforzó en sembrar trigo en su familia, hacer cambios, hacer mejoras, donde usted se esforzó en tratar asuntos para mejorar el tema de familia, para mejorar el tema de negocios, para hacer arreglos de vida, ¿verdad? Que tenemos que hacer como cristianos. En esa temporada de sueño, el enemigo vino y tiró la cizaña. La sembró y se fue. Es ahí donde nosotros, cuando venimos a despertar, que el Señor nos sacude un poco o algo nos despierta, empezamos a mirar la mala hierba en nuestras condiciones personales, en nuestras condiciones familiares, en todos los temas que nos conciernen como hijos y como hijas de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la Biblia nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, mis hermanos y hermanas, tengamos cuidado. Una siesta espiritual nos puede reportar una terrible cosecha de cizaña, la cual puede traernos amargura, tristeza, llanto y pérdida espiritual. Muy bien. Otro aspecto importante, y esto solamente a nivel de introducción, otro aspecto interesante ahí es que dice la Escritura que, y esto es clave, que cuando se siembra el trigo mezclado con cizaña, y oigan, esto es clave de la parábola, es que cuando empiezan a crecer en su etapa inicial, no se pueden reconocer. Ni los expertos agricultores de ese rubro pueden identificar la diferencia entre el trigo y la cizaña porque se parecen, aunque no son iguales. Por ejemplo, déjeme leerle la definición o las características de la cizaña y del trigo. Por ejemplo, hablando en términos físicos, la cizaña es una planta silvestre que se parece mucho al trigo, pero que puede distinguirse de este una vez que ambos dan fruto. Al inicio, en la etapa inicial, no se puede distinguir. ¿Cuándo es que se distingue? Cuando empieza el trigo a dar fruto. Otra cosa importantísima como característica de la cizaña es que la cizaña, su grano, si se muele y se hace harina y se come, puede causar vértigos, vómitos, puede causar enfermedades terribles e inclusive puede causar la muerte, porque la cizaña es o produce una harina venenosa. Esa es la cizaña. Y el trigo, ¿qué es el trigo? Bueno, el trigo es un cereal. Dicen que a diferencia del arroz, que es el primer cereal en el mundo, el primer grano de mayor venta mundial, le sigue el trigo. Porque el trigo es un cereal con características muy especiales que ha sido utilizado en la alimentación básica de la humanidad desde hace muchísimos, pero muchos años. Y lugares como, por ejemplo, Babilonia, Mesopotamia, Palestina y Egipto fueron los grandes imperios que cultivaron grandemente el grano de trigo. Así que fue y es un grano sumamente valioso para el sostenimiento de la humanidad. Ahora, al inicio, como decía, uno no los puede distinguir. ¿Cuándo es que se descubre cuál es la cizaña y cuál es el trigo? Cuando comienza el fruto. Déjeme decirle algo, una aplicación aquí para todos nosotros. Escuchen bien, amados. Cuando usted está caminando con Dios y permitiendo que el Señor limpie su corazón para irse calificando como un trigo de calidad, ¿verdad? Para cuando usted está en ese proceso, escuche bien, siempre que usted comienza a dar fruto, cuando usted comienza a dar fruto en la oración, que la oración deja de ser para usted una cosa de vez en cuando y se va convirtiendo en un hábito diario y usted empieza a ver frutos, respuestas de Dios.
Cuando usted le pone mano firme a temas del matrimonio que hay que arreglar, que hay que poner en orden, y usted empieza a ver cambios y fruto, y en cualquier otra área en la que usted empieza a trabajar, escuche bien, aparecerá la cizaña. Aparecerá la cizaña. Y vamos a ver algunas cosas más adelante, pero hay que entender eso. Es más, quiero decirle una cosa. Mis queridos hermanos y hermanas, mire cómo va a sonar esto, pero es la verdad. Fíjese bien. Desde que el mundo es mundo, desde que comenzó la humanidad en los albores del Edén, desde allá, el enemigo que menciona Jesús, que sembró cizaña en ese sembradío, fue el que entró a hurtadillas a través de la serpiente antigua en el Edén. Y ahí había una pareja de trigo que iba a producir generaciones de trigo, trigales como descendencia en toda la tierra. Pero ahí aparece entonces la cizaña. La Escritura dice que la serpiente antigua se deslizó y apareció. Algunos comentaristas dicen que en realidad la serpiente no se arrastraba sobre el pecho, sino que caminaba erguida y que era bella, una criatura bellísima. Porque si no, si hubiera sido fea, a lo mejor Eva le hubiera huido. Y además, después de que pecó Adán y Eva, el Señor maldijo a la serpiente al decirle: de ahora en adelante, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que implica es que antes de la maldición caminaba erguida y era hermosa. La cizaña siempre aparece cuando aparece el fruto. Y quiero decirles algo más. A partir de ese desastre espiritual en el huerto del Edén, la humanidad ha caminado con el trigo y la cizaña en el mismo nivel. Siempre el trigo y la cizaña estarán juntos. Oigan eso, por favor. A veces nosotros decimos, mire qué cosa, pero les pregunto a ustedes, ¿quién sembró la cizaña según el pasaje? Les pregunto, ¿quién sembró cizaña según el pasaje? ¿Quién? No les oigo. ¿Quién dicen? El enemigo Satanás. Escuchen algo, iglesia, escuchen con sus oídos espirituales. Hemos cometido el gran error de atribuirle la culpa a Dios en su obra, en su iglesia o en el mundo, de atribuirle la culpa a Dios de lo que es Satanás quien ha hecho la obra del mal. A veces vemos tremendos errores en la iglesia, tremendos errores en la historia de la iglesia. A veces vemos cosas feas que pasan y decimos, mire, dicen los cristianos, y lo generalizamos. Un momento, dentro de la iglesia del Señor hay cizaña. Dice la Escritura que el enemigo sembró entre el trigo. Aquí había una semilla de trigo, aquí había otra semilla de trigo. En el centro puso el enemigo la cizaña. Así que para conocimiento de todos ustedes, eso así es y así será hasta el día del juicio. Hasta que el Señor mande sus ángeles para recoger a la gente que hizo lo malo, que causó tropiezo en la vida espiritual de muchos y que era una cizaña disfrazada de trigo. El Señor entonces hará esa separación. Pero como vamos a ver más adelante, no nos corresponde a nosotros juzgar. Vamos a ver eso más adelante. ¿Qué otra cosa importante así en términos generales? Bueno, la otra cosa importante es, déjenme ver acá, que Jesucristo, fíjense bien, en esta parábola no está hablando de que vamos a ir a sembrar la palabra de Dios, sino que Él nos siembra a nosotros en medio del mundo para que nosotros llevemos la palabra de Dios. Eso es bien importante, ya les voy a explicar por qué. Mire lo que dice, o no, se lo voy a explicar acá, porque no tenemos los textos allá. La interpretación de la parábola es la siguiente.
El hombre que sembró la buena semilla, como se está definiendo Jesús en la interpretación, fue él mismo. Jesucristo es el sembrador de la buena semilla. Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo limpio, todo lo noble, todo lo honroso, es Jesucristo quien lo siembra. Es más, les quiero decir algo. Él hizo toda la creación. Él creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Señor, es más, dice la Biblia que Dios puso al hombre sin pecado en el Edén. Algunos dicen, óigame, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Porque el hombre escogió sus propios caminos. Alguien dice, ¿y por qué la gente, y por qué Adán y Eva pecaron? Porque ellos no eran robots, ellos eran personas con libre albedrío. Podían escoger amar a Dios o darle la espalda a Dios. Y todavía sigue siendo lo mismo. A veces decimos, ¿y por qué fulano no busca al Señor? ¿Y por qué mengano no se entrega al Señor? Eso lo tiene que decidir la persona. Lo que nos corresponde a nosotros es orar por aquella gente que queremos que venga a los pies de Cristo. Amén, iglesia. Eso tengámoslo claro. No podemos imponerle a nadie que se convierta. Le voy a dar un consejo acá que no me está pidiendo usted. Mamás, padres, esposos, esposas, no le impongan a nadie la fe. No regañen, no peleen. No le saquen en cara el sermón dominical a su familia. Ore, sea bueno con ellos, tenga un buen testimonio, trátelos bien, déles testimonio del amor de Cristo que está en usted, pero no pelee con nadie. Yo me acuerdo, hace 38 años, yo conocí a Cristo. Mi conversión fue bien dramática porque mi pecado fue mucho. Y cuando me convertí al Señor era tanto el fuego y la pasión que andaba y amor por Cristo que me faltaba sabiduría para poderlo compartir con mi familia. Yo me acuerdo que cuando hablaba con mi mamá la borbandeaba con el Evangelio al grado de faltarle el respeto. Cuando hablaba con mi hermana de Cristo que se convirtiera, mirá, vos sabés lo que ha hecho el Señor en mi vida. Le digo, deberías de estar buscando a Dios. ¿Y sabe qué me dijo una vez mi hermana? Mira, Luis, si yo me quiero ir al infierno, es decisión mía. ¿Verdad? Cabal. Y con respecto a mi mamá, un día el Espíritu Santo me dijo esto. Escuchen bien, hermanos. Me dijo, deja de pelear con tu mamá, respetala, amala y obedecela. Y yo voy a tratar con ella. Y así fue. Usted está insistiendo con alguien en su familia, por favor no lo haga. Sírvalo, ámelo, trátelo bien. Señoras, traten con amor a sus esposos, a sus maridos, trátenlos bien, atiéndanlos, pero no le impongan la fe a nadie, porque es el ejemplo más la gracia de Dios que trata con el corazón de las personas. Amén. Muy bien, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Jesucristo sembró la buena semilla. Y dice la Escritura que el Señor sembró la buena semilla en todo el mundo, en toda su creación. Pero Satanás metió, como ya mencioné, en el huerto del Edén la cizaña, y desde entonces el mundo entero habría de tener dos cursos de historia, o más bien dos grupos de personas paralelas en la historia humana hasta el día de hoy: la cizaña y el trigo. Así es, así ha sido y así será hasta el día del juicio final. Y quiero decirles algo más, que ya lo mencioné en realidad, y usted perdone mi insistencia, pero hay puntos que me parece que deben de ser remachados en nuestro entendimiento. La iglesia del Señor no escapó a la cizaña. Cuando la iglesia primitiva surgió, como les mencioné en la parábola del sembrador, después inmediatamente se metió la falsa doctrina, aparecieron falsos maestros, herejes, sectas religiosas, líderes mentirosos que engañaron al pueblo, les metieron una enseñanza turbia, distorsionada, antibíblica, corrompieron la fe de muchos, y esa cizaña ha seguido caminando paralelamente junto al trigo. Siempre es así. Y repito, las fronteras de la iglesia fueron atravesadas por la cizaña, de tal forma y de tal manera que en la iglesia actual, en general,
ya sea la iglesia universal en la tierra, ya sea la iglesia regional en el mundo, ya sea la iglesia local en los lugares donde nos reunimos, siempre el trigo estará mezclado con la cizaña. Siempre es así. ¿Qué más encontramos en la aplicación de esta parábola? Como ya lo mencionamos, el campo es el mundo. ¿A quiénes sembró Dios en el mundo? Jesucristo, ¿a quién sembró? Escuchen bien, no fue la palabra la que sembró en esta parábola. En el sembrador sí fue la palabra. Pero aquí lo sembró a usted y a mí en el mundo. Escuchen bien, queridos hermanos y hermanas, iglesia. Es tiempo que asumamos la responsabilidad de no ser trigo en la iglesia, en este sembradío local. Aprenda usted y entienda que Dios lo sembró en el mundo. A usted lo puso donde hay necesidad, donde hay gente perdida, donde hay gente que anda totalmente apartada de Dios, donde se requiere que usted como trigo muestre su fruto para que otros vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Algunas veces decimos, y hemos oído eso varias veces, yo quisiera tener un trabajo donde la gente canta coritos, pasan alabando a Dios y orando y leyendo la... No es bueno. Dios te va a poner donde hay cizaña. Ahí te va a poner Dios. Sí. Y uno se pregunta, ¿por qué me tiene que poner ahí? Esta es la respuesta. Número uno es porque la esperanza de esa cizaña es que por la gracia de Dios le pueda resplandecer la luz del Evangelio y sea salvo. ¿Sí? Puede suceder. Pero número dos, Dios te pone ahí, ojo, para que te sigas refinando como trigo, te vaya volviendo más puro y tu fruto sea aprobado y tu fe sea enriquecida en medio de la cizaña. Hermanos, la sal no es buena en el salero, la sal es rica en la sopa. Es en la sopa del mundo donde tu evangelio, donde tu trigo se debe de manifestar. Aquí no, aquí es fácil que seamos cristianos. Todos nos miramos lindos aún con mascarillas. Somos hermosos aquí. Pero en la casa, en el trabajo, donde hay gente con un lenguaje que válgame Dios. Los lugares difíciles, un jefe pesado, un ambiente de trabajo difícil, duro, es ahí donde el Señor te sembró. Es ahí donde Dios te puso. Porque es ahí donde tu trigo tiene sentido. Es ahí donde tu trigo vale. Aquí estamos plantados en la casa de Dios, pero para nutrirnos, para fortalecernos, para inspirarnos, para alabar y adorar a nuestro Dios. Amén, claro que sí. Pero este no es en el campo donde fuimos sembrados. Fuimos sembrados en el mundo. Ahí estamos todos. Y qué hermoso es cuando alguien puede dar testimonio en un lugar de esos y decir, mire, ese muchacho, esa muchacha, esa señora, ese señor son cristianos de verdad. Ellos lo saben. La bondad la mira el ciego y la oye el sordo. Se mira. Y la gente se da cuenta si eres trigo o eres cizaña. La gente se da cuenta. Así que mis queridos hermanos y hermanas, el campo es el mundo. Ahí estamos sembraditos todos. Cuando usted dice, mire, ore por mí porque ya no quiero estar en ese lugar, viera qué gente tan vulgar. Bueno, ahí te sembró el Señor. Ahí estás. ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a quebrar tu fe? ¿Vas a romper tu vitrina simplemente porque no soportas la presión? ¿O justamente ahí serás sal y luz para la gloria de Dios? ¿Qué otra cosa dice el Señor en la interpretación de este pasaje? Dice que la buena semilla son los hijos del reino. Levanten la mano los que son hijos del reino de Dios, por favor, por la sangre de Cristo. Amén, amén. Levántela, usted es trigo. Es más, dígale a su vecino, por la gracia de Dios soy trigo. Dígaselo, por favor. Y que se oiga, dígalo. Por la gracia de Dios soy trigo, dígale. Amén. Así es. Démosle un aplauso al Señor. Aquí vemos trigo por la gracia de Dios. Amén. La buena semilla se nota.
se nota. Cuando eres inmaduro, no le atina a uno si eres trigo o cizaña, ¿verdad? Pedro en un momento inspirado dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ah? Y él ahí pareció un trigo definido. Y de repente le está diciendo Pedro en otro momento en el mismo pasaje, Señor, no permitas que te maten, no vayas a la cruz. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo. Así que por un momento inmaduro el Pedro, como usted y yo, parecía trigo y al ratito pura cizaña del diablo. Pero ojo, aunque uno esté en esa etapa inmadura, uno hace cosas como cizaña y otras como trigo. Pero va creciendo, va madurando y se debe de ir definiendo el trigo. Tu carácter, tu vida, tus cambios por el amor de Dios. Debe de haber cambios. Porque por lo contrario, la cizaña que recién vemos por ahí, que se acerca y vienen a las iglesias y hablan de la fe y todo, al inicio parecen igual al trigo. ¿Verdad? Sí. Pero la prueba es cuando tú empiezas a dar fruto y ves que esa otra persona va doblando su carácter, va asumiendo posturas engañosas, feas, y a ratos que camina entre el trigo y lo que se define es un perfil feo, de cizaña. Entonces tú dices, ojo, pero no te animo a que lo juzgues ni lo señales. Eso nunca, la Biblia lo prohíbe, como lo vamos a ver. Es más, dijo el Señor, ustedes no tienen la capacidad de discernir entre trigo y cizaña, porque dijeron los empleados, Señor, ¿querés que vayamos a arrancar esa cizaña y hacemos manojos y le metemos fuego? No lo hagan. ¿Saben por qué? Porque cuando el trigo y la cizaña nacen juntas, las raíces se entremezclan. La raíz de la cizaña y del trigo se hacen una sola. Y les dijo el Señor, si ustedes sacan la cizaña, se vuelan el trigo también. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos reprendido a alguien, verdad? Mire que usted no busca al Señor y usted tiene otra religión y que no sé qué. Y en ese afán de quererlo ganar o de quererle quitar la cizaña, más bien arruinamos el trigo que había en esa persona. Se va de la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado personas que creen otra cosa y de manera sin sabiduría le decimos, es que usted es de esta religión y eso es pecado, y empezamos, y lo que finalmente hacemos es que dañamos lo que probablemente pudo haber sido trigo y echamos a perder vidas? Por eso el Señor dijo, no juzguen, déjenos crecer juntos. Déjenos. Va a llegar el momento, y aquí tiene que ver con dos momentos. Puede ser el fin del mundo, el fin del siglo, o el fin de la era, que es lo mismo. O puede ser que con el tiempo se vuelva visible esa cizaña. Pero usted nunca lo juzgó, usted nunca lo señaló, usted simplemente dejó que se manifestara el fruto maligno en esa persona. Es el tiempo, no somos nosotros. A nosotros nos corresponde orar por las personas, amar a las personas, servir a las personas, respetar a las personas, pero nunca señalarles. Y llegará el momento, insisto, donde la cizaña se va evidenciando de una manera más allá de toda discusión. Muy bien. Y la otra cosa que dice la interpretación de la parábola es que la cizaña o mala semilla, mire qué cosa, aquí es donde le digo yo que Jesús decía cosas tremendas que uno no... Bueno, él tenía la autoridad, ¿verdad? Pero la palabra también tiene la autoridad y tenemos que decirlo. ¿Sabe qué dijo él? Que así como el trigo eran hijos del reino de Dios, pues sabe que el reino tiene un rey que es Dios, y los que por la gracia somos trigo pertenecemos a ese sembradío de la gracia del reino de Dios, pero también dijo, y la cizaña son los hijos del diablo. Fuerte, ¿verdad? Duro. Pero así lo dijo el Señor. Ustedes se acuerdan, espero que lo hayan oído, donde unos fariseos judíos le dijeron al Señor, nosotros le dijeron, reclamándole con arrogancia, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes del patriarca, nosotros creemos en Jehová y somos hijos de Dios. ¿Ustedes saben lo que le dijo el Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo los engendró a ustedes.
porque me quieren matar. Me aborrecen, me odian, odian mis enseñanzas. Son hijos del diablo. Es terrible eso, ¿verdad? ¿Sí? A veces uno cree que Jesús era así como lo pintan en unos cuadros, ¿verdad? Todo escuálido, como enfermo. Una cosa así como... No, hermano, Jesús fue el gran pastor, el tierno pastor de las ovejas, pero cuando había que agarrar látigo para sonarse la gente, le daba. Y cuando tenía que decir cosas por el bien de las almas de ellos, no les ocultaba la verdad nunca. Y mis hermanos y hermanas, qué tremendo, los hijos del diablo. Hay un texto aquí, Mateo 7:21, por favor, busquémoslo, Dariela. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, por favor. Vean ustedes este relato del Señor, porque a veces uno, yo lo entiendo, ¿verdad? A veces uno lo que quiere es no ofender a la gente, ¿verdad? Y somos bien diplomáticos, los evangélicos, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y está bien, yo no digo que seamos groseros ni malcriados, no, eso no es bíblico, pero hay verdades que son verdades y están en la palabra. Mire lo que dice acá. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, mucha gente le dice, ¿verdad? Pero no todos, dijo el Señor. ¿Ok? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entrará. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora, detengámonos acá un momentito, amada iglesia. Escuchen esto, por favor. Existe la posibilidad, según este pasaje, que nosotros usemos el nombre de Cristo y se manifieste el poder de Dios sin que conozcamos a Dios. Usted preguntará, ¿pero cómo así, pastor? ¿Cómo es posible? Le voy a explicar cómo es el asunto. Dios honra el nombre de su Hijo y la autoridad de su Hijo. Y cualquier persona que use el nombre de Cristo, los demonios tienen que sujetarse a la autoridad, no del vaso que está siendo usado, sino de la autoridad del nombre de Cristo. Sí, usted puede orar por una persona en el nombre de Jesús, puede predicar en el nombre de Jesús, puede ministrar en el nombre de Jesús, y no obstante, aquí lo estamos leyendo, no es invento mío. Aquel día puede decir el Señor, no te conozco. ¿Qué significa no te conozco? No tuve intimidad contigo, no me dejaste que te llenara con mi presencia, no conocí y no me conociste, así que eres un desconocido y eres un hacedor de maldad. Mire lo que dice el próximo versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Predicando, enseñando, ministrando, haciendo grandes proezas y sin conocer a Dios. ¡Qué terrible! Apártense de mí. Ahí está la cizaña. La cizaña es maligna, es venenosa, es contaminante, es insidiosa, se mete y se enraiza con el trigo. Hay cizañas que hacen tremendas relaciones con la familia de la fe, en amistad, en compañerismo, en cosas donde no está presente el Espíritu de Dios, en una relación enfermiza. Y a veces quitar esa cizaña puede arruinar el trigo, porque el trigo, como no entiende, dice, me trataron mal a mi amiga la cizaña, a mi amigo el cizaño. Ese es un peligro. Por eso es que dijo el Señor, déjenos que crezcan, nadie tiene que juzgarlos. El día del juicio lo dirá, y aquí está. En aquel día, dice el Señor. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta parábola? Aquí está. Que el enemigo que siembra la cizaña siempre es el diablo, mis amados. Cuando tú tengas un mal pensamiento, un mal deseo, cuando quieras hacer algo malvado, cuando tú quieres apartarte de tu papel de trigo para hacer algo contrario a la palabra de Dios, cuando hay una relación bonita en el Señor y algo se empieza a descomponer y a ponerse feo, que no te quepa la menor duda, es trabajo de Satanás, sembrando cizaña. Cuando tu hogar está caminando por la gracia de Dios en alguna medida de bendición y de estabilidad y las cosas se descomponen, puede ser un descuido familiar, yo lo sé,
pero puede ser también que el enemigo está metiendo cizaña. Necesitamos discernir la obra del mal y levantarnos y orar y ponernos en guardia. Otra cosa más que podemos decir de la parábola, ya lo mencionamos, es que la cosecha es el fin del mundo. Nosotros nos podemos equivocar. Escuche lo que le voy a decir. Por eso el Señor dijo que no juzguen. No. Es más, dijo el Señor, solo los ángeles pueden saber quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Imagínense, los ángeles, no nosotros. Usted mira a muchas personas y usted dice, ese es cizaña. Y fíjese que puede ser trigo. ¿Sí? Usted dice, no, ese es trigo. Podría ser, pero podría ser que no. Es más, le voy a decir una cosa. No podemos juzgar a una persona, escúcheme esto por favor, no podemos juzgar a una persona por un pecado temporal, por una derrota temporal, por parte de su vida. No lo podemos juzgar porque el Señor lo va a juzgar en la totalidad de su vida y en la balanza de la conducta espiritual y moral de esa persona. Solo Él sabrá si era trigo o era cizaña. Le voy a explicar por qué. Porque hay, por ejemplo, cizaña que tocados por Dios y la palabra hacen un cambio, un compromiso, un arrepentimiento sincero y genuino, se entregan al Señor y Dios los cambia. ¿Sí o no? Sí. En cambio, una persona puede andar caminando toda su vida como trigo y no obstante comprometer su vida y aún su testimonio y su vida eterna haciendo cosas pecaminosas feas que terminan siendo categorizadas como cizaña. Por eso dijo el Señor, no la quiten, espérense. El final va demostrando quién es quién. Nunca es al principio, mis amados. Por eso la Biblia dice que desde la cuna hasta la tumba es en el balance final que Dios puede decidir quién es cizaña y quién es trigo. Y solo sus ángeles pueden hacer esa separación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, mis amados? Tenemos que mantenernos vigilantes, cuidando nuestras vidas, porque sabe usted dónde comienza la cizaña, comienza en el corazón. Ahí comienza. Usted puede estar caminando con Dios y no obstante dejar que su corazón se contamine, se dañe y terminar invadido por una naturaleza cizañosa. Déjeme decirle algo, por favor, usted ya me ha escuchado, no es la primera vez y le prometo que tampoco será la última. Quizás lo va a seguir escuchando, escúcheme. Sí tenga cuidado con quien comparte sus espacios espirituales. Sí tenga cuidado a quien le presta sus oídos, porque una de las características de la cizaña es que como no se percibe, como no se discierne de inmediato, uno puede estar entrelazado con raíces equivocadas en relaciones que más bien me afecten. Una persona, por ejemplo, que usted sabe que le encanta la división, que le encanta el pleito, que le encanta el chisme, que le encanta la murmuración, que le encanta la queja, que de todo está quejándose. Una persona que irrespeta la autoridad, una persona, usted tiene que saber que eso no es sano, eso no le ayuda a usted. Usted se está aproximando hacia los peligros de ser contaminado por alguien en su vida espiritual. Sí, necesitamos ser cuidadosos, ¿Qué otra cosa más podemos decir? Que el trigo al final será recogido, dice la palabra de Dios. Los ángeles recogerán el trigo. Y dijo el Señor, y me lo guardan en mi granero. ¿Sabe cuál es el granero? El reino de los cielos. ¿Cuántos aspiran llegar al reino de los cielos? Levántenme su mano, amén. Diga conmigo en voz alta, por la gracia de Dios, con más fuerza, por la gracia de Dios, entraré a los trigales de mi Señor, al reino de los cielos. Amén. Dele un aplauso a Dios, un aplauso al Señor.
¿Qué va a suceder al final cuando sea recogida la cizaña? Los hombres y mujeres a través de la historia que nunca conocieron a Cristo, no obstante parecían cristianos. ¿Qué va a pasar con ellos? Estamos en un tiempo donde nosotros tratamos de negar, minimizar, hasta desaparecer conceptos bíblicos. Por ejemplo, conceptos de pecado, ahora le llamamos errores. No sé si se han fijado. Hemos cambiado el lenguaje. A nuestros pecados les decimos debilidades. No, es que Dios conoce mis debilidades. Él sabe que así soy yo. ¿Verdad? El tema este del infierno, ya hay películas, libros, expresiones cómicas, caricaturescas del infierno, donde se hace pensar que ese es un lugar que se inventaron los religiosos para mantener bajo temor a la gente y poder así favorecerse de ellos, manejarlos, controlarlos, ¿verdad? Y que es una farsa para meterle miedo a la gente. Entonces ya el infierno ha sido un tema que se volvió, insisto, caricaturesco, ¿verdad? Se hace chiste de ellos, salen películas donde inclusive el infierno parece divertido, ¿verdad? Entonces la gente va familiarizando con el concepto del infierno, pero de una manera distorsionada y antibíblica. ¿Y cuál es el propósito de Satanás detrás de todo eso? Es esto: no le tengas miedo al infierno, es una amenaza, es una mentira, eso no va a suceder. Hay personas que dicen, por ejemplo, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo me va a mandar al infierno a mí? Ya no sería un Dios de amor. Y otros dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hizo el infierno? No puedo entender a un Dios que dice que ama a la humanidad y hace el infierno para ellos. Obviamente son personas totalmente desinformadas de lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles, no para los hombres. Desde que Satanás se rebeló en los cielos y se trajo la tercera parte de ángeles a la tierra y le declaró la guerra a Dios, Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Cuando el hombre pecó, falló, le dio la espalda a Dios y se rebeló, entonces va siguiendo a su padre el diablo, a menos que se arrepienta y se vuelva a Dios de todo corazón. Así que Dios no hizo el infierno para los hombres. Los hombres lo escogen voluntariamente. Quiero que miremos un par de pasajes aquí, por favor, para que ustedes puedan ver bíblicamente este tema. Lucas 13, 27 y 28. Lucas 13, 27 y 28. Bueno, aquí lo tenemos en realidad. A ver. Lucas 13, 27 y 28. A ver, ¿qué dice acá? Ok, aquí está. Fíjense bien, mis hermanos. El infierno es tan real como lo es el cielo. El purgatorio no existe. Esa fue una doctrina inventada para hacerle creer a la gente que si se muere, hay esperanzas de salvación, con un par de plegarias, con algún dinerito que se deposite, entonces se purga la pena en el purgatorio y luego sale para el cielo. Eso no es bíblico, solo existe el infierno y solo existe el cielo. Y cualquiera de esos dos lugares irá a parar el trigo e irá a parar la cizaña. Mire lo que dice acá. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Verso 28. Allí, en ese lugar, será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Queridísimos hermanos y hermanas, familia del Señor, familia amada en la fe, el cielo existe y el infierno también. El cielo es real y el infierno también. En el cielo está la gloria eterna, el descanso eterno, la paz eterna, la gloria eterna, el disfrute eterno en la presencia misma de la faz de Dios, con sus santos ángeles y todos los redimidos por la sangre de Cristo en toda la historia de la iglesia y los santos del Antiguo Testamento. Un gozo
inexplicable, insondable y que nunca, jamás terminará. Nunca. Es más, ahí usted será tan bendecido que nunca va a envejecer. Tendrá una edad aproximada, según algunos comentaristas, de 30 años. Imagine, toda su eternidad, 30 años. Nunca va a envejecer, nunca se va a enfermar, nunca va a poder pecar y jamás conocerá el dolor, la tristeza, el llanto o el luto. Nunca. Ese es el cielo. Ahí usted va a conocer a sus seres amados, los va a conocer. Ve si esta es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, aquí está. Claro que se van a conocer. ¿Sí? Cuando Jacobo, Pedro y Juan vieron en el monte de la transfiguración, identificaron a Moisés y a Elías. ¿Por qué? Porque en el cielo nos vamos a conocer. Pero en el infierno, mis hermanos, en el momento que la cizaña cierra sus ojos en la tierra, queda sumido en una profunda oscuridad sin fin. En un lugar donde existe un fuego que nunca se apagará, día y noche. Ahí habrá llanto, hay llanto permanente, todo el tiempo. ¿Se imagina usted momento a momento, minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año tras año, por los siglos de los siglos, escuchando llanto perpetuo, de dolor, de tristeza, de angustia, de aflicción, de desconsuelo eterno? Y dice que la gente crujirá sus dientes. Yo asumo que se trata de una sed perpetua que no podrá ser saciada, como en el caso del rico y Lázaro, que le dijo a Abraham, le dijo: Padre, manda a Lázaro que moje la punta de sus dedos con agua para que moje mis labios, porque no soporto el tormento en este lugar. Por los siglos de los siglos. Ese es el final. Y torpemente uno se queda corto en tratar de explicar estas cosas, yo lo sé. Pero mis hermanos y hermanas, el infierno es una realidad. Vale la pena perseverar en la fe. Vale la pena. Yo le animo en este sentido esta tarde, escúcheme bien. Uno se conoce, ¿no es cierto? Todos nos conocemos. Sabemos la medida de nuestro compromiso, sabemos nuestros pasos, nuestros caminos, sabemos si estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en Dios para caminar con Él, o sabemos si hay pasos que nos apartan de Dios, que nos mantienen distantes de la fe. Sabemos inclusive en qué me estoy convirtiendo en la medida que se acerca el tiempo y los años pasan y nuestro caminar en Dios ya suma una buena cantidad de tiempo y de años. Vale la pena preguntarse, ¿mi perfil es de trigo? Después de tantos años de conocer a Cristo, de ir a la iglesia, ¿de verdad podrá la gente verme y apreciar la naturaleza de trigo en mí? ¿Puede mi esposa, que me conoce de años, percibir una gracia de trigo en mi vida? ¿Puede mi esposo ver en mí cualidades de trigo? ¿O por el contrario, nos pesa en el corazón y nos damos cuenta que somos una mezcla rara entre trigo y naturaleza de cizaña? Mis hermanos y hermanas, escuchen bien, por favor, para ir terminando este espacio. La cizaña no se va a ir y nadie la puede quitar. No se puede. Así lo estableció el Señor. Vamos a convivir con ella hasta el final de los tiempos. Así será. No hay de otra. Pero lo que sí podemos controlar es el tipo de fruto que queremos dar. Eso sí, eso sí.
Yo, en mi caminar con el Señor, cada día yo le digo, Señor, ayúdame, ayúdame, que Cristo, su palabra, su Espíritu, vayan obrando en mí y que toda naturaleza cizañosa sea lavada y transformada por la sangre de Cristo Jesús. ¿Usted no está satisfecho con su caminar? Pues me alegra, fíjese, porque una persona que no esté satisfecha con su caminar significa que tiene una sana preocupación de su vida espiritual. Yo cuando miro gente que, aquí pasándola tranquilo, ando de picnic espiritual, estoy echándome una siestecita, ¿verdad? Dándome mi tiempito, viendo desde las graderías a ver si me meto al ruedo o no. Aquí de novios con mi maestro, pero todavía no nos hemos casado. Estamos en amor libre. Sí, me gusta el Evangelio, me encanta, simpatizo, me caen bien esos tipos. Pero todavía no le entro al asunto. Mejor desde acá. Tengamos cuidado, hermanos. Los tiempos se terminan. El día final está cerca. La venida de Jesús está próxima. Asegurémonos qué clase de fruto queremos dar cuando se nos pidan cuentas al final. Déjeme compartirle un texto más y estaremos orando en esta tarde. Gálatas capítulo 2, verso 4. Gálatas capítulo 2, verso 4. El apóstol Pablo se encontró con una verdad que es la que hemos tratado de explicar en este tema. Aquí está. Mire lo que él dijo. Y esto dijo Pablo a pesar de los falsos hermanos. Falsos hermanos en la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Yo no sé si eso es una cosa que impacta. A esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, oiga, y a escondidas. ¿Sí? Como decimos en buen castellano, bajo, bajo. Tremendo, ¿verdad? Por eso el cristiano, que es trigo, escuchen bien, se evidencia, se muestra, se compromete, adopta identidad y sentido de pertenencia, nunca anda a escondidas. El que es trigo pertenece al trigal, nunca entra por la puerta oscura, no, siempre entra por la puerta de enfrente, se identifica como familia de la fe y asume un compromiso de cuerpo local en donde compromete su testimonio y se suma a caminar con esa iglesia para seguir creciendo como trigo. A pesar, dice, de los falsos hermanos. ¿Por qué a pesar de los falsos hermanos? ¿De qué está hablando Pablo acá? Dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿De qué está hablando él aquí? Que cuando la cizaña se mete, anda buscando las debilidades tuyas dentro de la familia de la fe. Si no eres muy versado en la palabra, si eres muy vulnerable, si no tienes convicciones o raíces en tu fe, en tu fundamento bíblico, eres presa y te vuelven y te reducen a la esclavitud espiritual. Sí, hermanos, escuchen, amados, escuchen. Así como el Señor coloca su trigo, habrá ahí cizaña. Cizaña. Pero dijo el Señor, mírenme un momento todos, por favor, mírenme un segundito, acá. Escuchen lo que dijo el Señor. Esto les va a bendecir, seguramente. Dijo esto. Y me encanta ese texto. Yo lo oro y me bendice y me llena. Dijo el Señor, mis ovejas. ¿Qué?
oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán. Ah, eso me encanta. Aunque tú seas un trigo inmaduro y no entiendes muchas cosas, pero cuando oyes la voz de la cizaña, en tu espíritu hay algo que no encaja, que no cuadra, no lo entiendes, pero no te gusta. Hasta que oyes la voz del buen pastor en la palabra, en el Espíritu Santo, dices, amén, ese es mi Padre, ese es mi pastor, ese es mi Dios. Yo me acuerdo y termino con este testimonio. Olancho, recién convertido, andaba con mi guitarrita cantando en algunos templos por allá, con otros hermanos que viajamos de la Esperanza para visitar iglesias allá en Olancho. Y los hermanos encantados porque yo me sabía un coro nuevo. Y decían, pastor, ve hermano, yo no era pastor ni líder, estaba recién convertido. Hermano, cántese aquel coro que dice un paso más. Y empezaba yo con mi guitarrita, un paso más. ¿Quieren saber cómo era ese coro? Poquito. ¿Ah? ¿Sí? Ok, dice, un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermanos, porque ya en el cielo nos espera un galardón. Bueno, ¿cuántos habían escuchado ese coro? Ya lo habían oído. Ah, mire, qué bueno. Pensé que era el único viejo que estaba aquí. Entonces, bueno, escuchen bien. Esa noche me toca cantar en una iglesia pequeña, bonita, preciosos hermanos. Usted sabe, la gente del campo es tan linda, tiene una fe tan sencilla, tan noble. Y ahí me tocaba con mi guitarrita, ¿verdad? Y la casa donde me hospedé y estábamos tomando los alimentos, llegó un fulano que era comerciante. Y él se metía, él visitaba la iglesia también cuando iba a vender ahí. Y esa noche él llegó. Yo tenía que cantar y él llegó. También estuvo en el culto. Y yo me acuerdo que yo estaba con mi guitarrita viéndolo a él, y él pasó. Y él dijo, hermanos, quiero compartir un testimonio. Así que en el nombre de Jesús, y aquel relajo, aquella bulla, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y empieza a contar un testimonio totalmente feo, con mucha palabra de doble sentido. Se despedía de él una cosa bien fea, inmoral. Y yo sentía en mi inocente fe y mi relación con el Señor que algo se me revolvía en mi espíritu, de una cosa fea. Y si usted me permite expresarlo hoy, era así como el sabor amargo de cizaña en ese hombre. Yo no lo sabría explicar en aquel momento y no lo entendía, pero es justo lo que sentía. Y yo me acuerdo que oré de esta manera. Yo le dije, Señor, así, fíjese, de esas oraciones sencillas, pero con mucha fe, con la fe de un niño en la fe, recién convertido. Padre, así, desde mí, así, Padre, en el nombre de Jesús, calla a este hombre, ciérrale la boca. Y mire que de repente agarró el micrófono, lo puso y se fue a sentar. ¿Sí? Porque mis ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie.